Cuando hablamos de creatividad, muchas veces la pensamos como algo innato, casi como un talento con el que se nace. Pero ¿qué ocurre cuando descubrimos que la creatividad no se tiene de forma natural, sino que también se puede entrenar? Para profundizar en esta temática, hoy nos acompaña Evelyn Cordero, profesora, psicopedagoga, investigadora, académica universitaria y divulgadora científica. Bueno, Evelyn, para iniciar esta conversación, quiero llevarte a un tema, ¿cierto?, en el que tú has abordado con profundidad, que es la relación entre la escuela y la creatividad, ¿cierto? Bueno, hay quienes señalan que la escuela mata mucho la creatividad. Sí. Lo que pasa es que la escuela puede ser un espacio que efectivamente no permita del todo la creatividad o no la potencie lo suficiente, en el sentido que pareciera que está más vinculada a los espacios artísticos, ¿no? Como que en el arte, en las asignaturas de arte, las y los estudiantes pueden explorar su creatividad. Sin embargo, hay que entender que la creatividad está presente en todos los espacios del quehacer humano. Por lo tanto, si la relegamos solo al arte, estamos negando la posibilidad de que niños y niñas desarrollen el pensamiento creativo en ciencia, en matemática, en tecnología, en otros espacios que son tan relevantes, ¿no?, como lo es también el ámbito de la creatividad. Entonces, esta idea de que la escuela no mata la creatividad tiene que ver más bien con que pareciera que no asegura lo suficiente la exploración de la creatividad. Sin embargo, cuando se ha evaluado, por ejemplo, la creatividad a través de pruebas como PISA, en Chile no nos ha ido mal. De hecho, hace muchos años nos fue muy mal. De hecho, como el año 2012 salimos muy mal evaluados en creatividad. Pero el año 2022, que se evaluó nuevamente la creatividad, en nuestro país estaba el primero de la región, está un poquito por debajo del puntaje promedio de la OCDE, pero de alguna manera da cuenta de que hemos avanzado en ese ámbito. Entonces, pensar que la escuela es el asesino de la creatividad es también como estigmatizar espacios que debieran, todo lo contrario, ¿no?, fomentar la creatividad. Evelyn, ¿la creatividad se entrena? ¿Se puede entrenar? ¿Cómo se entrena? Tú también has reflexionado harto al respecto. Sí, la creatividad, al ser una habilidad, cierto, de orden superior, es posible, más que entrenarla, desarrollarla, potenciarla, mejorarla, refinarla. Depende de ciertas funciones ejecutivas que son críticas para la creatividad, como dependen una serie de otras habilidades también de esa misma función ejecutiva. Estoy hablando, por ejemplo, de la memoria de trabajo o de la flexibilidad cognitiva, que es bien crítica para la creatividad. Esa es una función ejecutiva que te permite cambiar de estrategia cuando el escenario se pone distinto o adverso, ¿no? Y también del control inhibitorio, que es una función ejecutiva que te permite inhibir eventualmente, por ejemplo, las respuestas más comunes cuando estás en un desafío creativo, o llegar a un momento en que concretas la respuesta creativa. Entonces, esas funciones ejecutivas tienen un correlato biológico, es decir, maduran conforme nosotros crecemos porque dependen de la corteza prefrontal. No es que yo las pueda apurar tanto, ¿no? Pero la escuela es un lugar muy específico de entrenamiento de función ejecutiva, y como hay función ejecutiva específicamente a la base de la creatividad, efectivamente uno pudiera, mientras más experiencias creativas yo permita, más entrenamiento, entre comillas, más habilidades voy a desarrollar, voy a ser mejor en las tareas creativas. Y por eso, de alguna manera, uno dice hay que abrir espacios a la creatividad, más que entrenarla propiamente tal, permitirla. Y, por ejemplo, ¿cómo podríamos abrir un espacio más, o solo se puede entrenar en la escuela? ¿Cómo abrimos un espacio también en el hogar? Perfecto, no, se puede, en todas partes uno puede desarrollar la creatividad. La creatividad depende o se ve, digamos, reflejada a través de un tipo de pensamiento que se conoce como el pensamiento divergente. Este es un pensamiento que cuando te desafían una pregunta o algo, te permite explorar múltiples posibilidades. Se contrapone con el pensamiento convergente, que es el pensamiento que apunta a la respuesta única y verdadera. Cuando uno piensa en sus experiencias pedagógicas, yo al menos cuando pienso cómo me desafiaban en la escuela, en general tenía que ver con ese pensamiento convergente. Estábamos todos tratando de llegar a las respuestas correctas rápidamente, sin equivocarnos, ojalá, en el proceso. El pensamiento divergente incentiva otros mecanismos. Y lo que hemos visto en neurociencia cuando hacemos investigación y miramos el cerebro es que esos mecanismos son diferentes, que cuando te desafían a ser creativo es ese pensamiento el que se activa y hay una dinámica cerebral que responde a ese desafío. Por lo tanto, uno, en la medida que desafía ese pensamiento en la escuela, en la casa, donde sea, vas a poder desarrollar esas habilidades porque vas a tener más opciones, no más experiencia de desafíos creativos en la vida. Evelyn, también tú has abordado harto el tema de los neuromitos, o esto de las ideas falsas, ahí también para profundizar un poquito en eso. Sí, esto tiene que ver con mi experiencia, como con mi biografía, ¿no? Yo soy profesora de formación inicial, estuve muchos años en el aula, ahora estoy en el aula también, pero universitaria, pero estuve en el aula escolar con niños y niñas en el colegio, ¿no?
Y mi formación pedagógica incluyó información errónea sobre el cerebro, sobre cómo aprenden los seres humanos. Algunas de esas informaciones son, por ejemplo, que usamos el 10% del cerebro, o que aprendemos a partir de estilos de aprendizaje de manera visual, auditiva o kinestésica, o que tenemos inteligencias múltiples, o que nuestro cerebro creativo está en un hemisferio y el cerebro lógico en otro. Esas cosas se conformaron como ideas verdaderas en el ámbito de la educación, permearon a niveles increíbles, incluso están en decretos ministeriales algunas de esas ideas falsas, y por lo tanto las y los profesores fuimos formados con esos preceptos, ¿no? A pesar de que no cuentan con evidencia. Entonces, cuando yo en algún momento migré de la educación a la ciencia y me especialicé en ciencia y en neurociencia y hice investigación, etcétera, ahí recién entendí y descubrí que nosotros desde la educación estábamos siendo formados con esta información errónea y falsa, y me pareció urgente hacer algo al respecto, y sentí que de alguna manera tenía como el llamado, ¿no? Ya que yo provenía o tenía la posibilidad o el privilegio de estar en ambos espacios, de poder levantar esa voz, invitar a otros a levantar esas voces también, y poner la alerta de que no está bien que la educación se base en ideas que son falsas, y poder hacer un recorrido, no un camino que es necesario hacia la educación basada en evidencia. Y ahí también, ¿qué rol está cumpliendo la fundación? ¿Cierto? La Fundación Arrebol, donde tú eres directora ejecutiva, una de las fundadoras. Sí, claro. Es una fundación que la creamos precisamente a propósito de esa dificultad, viendo que no habían espacios formativos serios que abordaran la neurociencia de manera responsable con profesores y profesoras, porque la mayoría de los espacios formativos que implicaban neurociencia tenían esta lógica, ¿no? de trabajar a partir de los neuromitos, porque eran espacios liderados por personas que no estaban en ciencia, que no habían hecho investigación, y que tienden a ser algo que a nosotros nos parece preocupante, que es que convertir la neurociencia en una receta para el aula. Y la neurociencia no es prescriptiva respecto a la educación. La neurociencia te permite ciertos conocimientos que son relevantes, por supuesto, sin duda, como conocer los mecanismos neuronales de la atención o cómo funcionan las memorias, cosas que sin duda para alguien que enseña es información valiosa. Pero la neurociencia no te va a decir cómo resolver los problemas metodológicos de la sala de clase. Esas son preguntas que responde precisamente la educación. Entonces nos dábamos cuenta que había un problema serio de sobreentusiasmo con las ideas de la neurociencia, en desmedro de lo que pasa con la educación, y poco apego a la evidencia. Entonces dijimos, creemos este espacio, esta fundación que nos permita, por un lado, hacer divulgación científica seria y de calidad, y por otro lado, hacer formación docente, que es parte de lo que nosotros hacemos. Evelyn, también el tema de la tecnología, ¿cierto? Tú has hablado mucho de este tema, ¿cierto? Lo has ahondado, hemos escuchado hartas entrevistas tuyas. ¿En qué contextos sirve la tecnología, ¿cierto? ¿En qué contextos de aprendizaje? ¿Y dónde también se puede convertir en un problema? Sí, claro. Yo diría que los seres humanos somos del tiempo que nos toca, ¿no? ¿Cierto? Vivir. Y este es un tiempo tecnologizado. En ese sentido, creo yo que las prohibiciones de lo tecnológico conllevan un peligro, que es posiblemente no educar, o negar, digamos, la educación digital, que es fundamental en estos tiempos. Porque prohibir no necesariamente te habilita para poder tomar buenas decisiones acerca del uso de las tecnologías y regulación de las tecnologías. Entonces a mí me preocupan a veces esos discursos que exageran, digamos, o que solo abordan los aspectos negativos de la tecnología y no dejan visualizar los aspectos no solo positivos, sino que también la necesidad de poder formarnos en alfabetización digital y partir de la base que las y los niños, niñas, adolescentes necesitan esa formación, y la prohibición puede tener riesgo en ese sentido. Ahora bien, tenemos evidencia de que la tecnología, y eso implica pantallas, no todo tipo de pantallas, pueden ser súper beneficiosas para el aprendizaje con un contexto específico, y eso significa en contextos educativos y con propósitos educativos. Hay aplicaciones, hay programas de televisión, hay videojuegos, hay una serie como de posibilidades de explorar académicamente o pedagógicamente esta experiencia, ¿cierto? Pero tienen que tener ese apellido en contextos formativos, en un tiempo acotado, etcétera. Todo lo que tú hagas de manera excesiva, o sea, si te pasa, por ejemplo, si hay un videojuego que es formativo, pero te pasa 6 horas al día en el videojuego, evidentemente no va a ser beneficioso. Por eso es importante como el apellido, que se haga en ciertos contextos, que tenga ciertos propósitos, también regulaciones y limitaciones. Pero por otro lado también hay riesgos con el uso de la tecnología, y diría que de los mayores riesgos tienen que ver con las redes sociales, que también han sido riesgos que han sido documentados.
Y en ese sentido, decisiones eventualmente como las que tomó Australia, que ya luego vamos a saber cómo les va con eso, de prohibir, de limitar, ¿cierto?, el acceso en edad a las redes sociales, tal vez podría ser una buena medida, no lo sabemos. Me parece igual importante ahí incluir la opinión de adolescentes, porque ya están en una edad en que pueden opinar acerca, es cierto, de esto de la autonomía progresiva, es lo que también se tiene que respetar, pero creo que por ahí tiene que ver con la calidad de lo que tú haces con un dispositivo. El dispositivo no es malo ni es bueno per se. O sea, el teléfono no es malo, tampoco es bueno. Es lo que hago con el dispositivo. Entonces, si tienes a un niño, una niña, un adolescente, horas scrolleando redes sociales, que es un contenido de bajísima calidad, por supuesto que eso es nada beneficioso. Y me parece que ahí tiene que haber regulaciones poderosas, sobre todo hacia las empresas, que son las que mejor pueden regular estos accesos. En cambio, si tienes a un niño o una niña haciendo, no sé, una programación de robótica en el colegio con otros colaborativamente y aprendiendo un uso ético, responsable y cuidadoso de las tecnologías, cambia completamente el escenario. ¿Te fijas? Entonces no es el dispositivo, es cómo lo usamos, para qué lo usamos y la importancia, diría yo, de la educación digital para el uso, ¿cierto?, de las tecnologías en esta época. Sí, mencionaste lo de Australia y ahora hace poquitos días en Chile ya se aprobó la ley donde se va a prohibir el ingreso de teléfonos móviles a los colegios. Ahí también conocer tu impresión, sí, porque se pensó primero en educación parvularia básica, pero también se incluyó la enseñanza media. Sí, pero la ley es menos draconiana de lo que pensábamos, ¿no? La ley de hecho no prohíbe el ingreso de teléfono a los colegios. Solo prohíbe el uso del teléfono en la sala de clase. Y eso incluye estudiantes y profesores. O sea, nadie en la sala de clase puede usar el teléfono. Pero sí pueden usarse otros dispositivos. Eso significa que los colegios van a tener que ver manera de, si quieren hacer buena alfabetización digital o buena educación digital, de tener eventualmente bibliotecas digitales que se puedan trasladar a las distintas salas con otro tipo de dispositivos que, por ejemplo, impidan que los niños y las niñas estén recibiendo notificaciones, que es lo que pasa con el teléfono, ¿no? Que los distrae, porque yo puedo tener una muy buena aplicación en el teléfono, pero si me están llegando notificaciones de TikTok, probablemente eso no me va a permitir concentrarme en la actividad. Entonces teléfonos celulares fuera de la sala, pero no está normado el patio, por ejemplo. Y eso supone un problema. Yo creo que va a tensar a los colegios que van a tener que en estos momentos estar tomando esas decisiones de cómo a través de sus reglamentos deciden qué otros espacios, ¿cierto?, norman para que efectivamente los chicos y las chicas no usen el teléfono. Me parece que es valioso que en el patio se permita la discusión, la conversación. Esa me parece que es un espacio rico de posibilidades donde también las redes sociales eventualmente podrían incidir, pero también está el tema de las edades, de cómo nos ponemos de acuerdo. Yo diría que el llamado es a las comunidades educativas a ponerse de acuerdo. Y también la ley tiene excepciones que son muy importantes, como por ejemplo las necesidades educativas especiales. Si hay un niño o una niña que necesita un dispositivo para comunicarse, por ejemplo, que puede ocurrir en el autismo, eso tiene espacio, ¿no? O sea, en caso de emergencia, en caso que se requiera por alguna situación específica de salud, qué sé yo. Entonces, para usarlo en términos pedagógicos, es decir, que el uso pedagógico no está prohibido en la sala de clase. Lo que está prohibido es el dispositivo sin propósito, y solo en la sala, no en el resto del colegio. Entonces, me parece que es interesante lo que va a pasar con las escuelas y los acuerdos que van a tomar. Me parece una súper buena oportunidad, de hecho. Sí, es una buena oportunidad que se viene en las conversaciones a futuro. Estamos llegando al final, Evelyn. Tú también has hablado de TikTok, de esta red social, ¿cierto? Y que por ahí escuché en una entrevista tuya que decías que el 90% de lo que sale en TikTok es falso, ¿cierto? Qué terrible. Entonces, todo esto tiene un riesgo también para los niños. Claro, por eso yo creo que sí, que hay que regular cosas como las redes sociales. En nuestro país, por ejemplo, que no tiene la regulación de Australia, uno se guía por las regulaciones de las propias aplicaciones. Supone que hay una edad límite mínima para entrar, pero eso es súper vulnerable, ¿no? O sea, nadie respeta esa edad. Los niños pueden falsear su edad y entran. Y el problema con las redes sociales, como TikTok y otras que usan los niños más pequeños, ¿no?, es que efectivamente implican riesgos graves. Está el riesgo de la información falsa. Y la información falsa amenaza hoy en día incluso las democracias. Entonces es algo que tenemos que estar atentos, sobre todo en los espacios formativos y las familias, para poder desarrollar el pensamiento crítico y que las y los niños, niñas y adolescentes puedan discriminar cuando una información es falsa o no, porque efectivamente en TikTok el 90% de la información es falsa. Pero también está el riesgo del grooming, que es un tipo de abuso sexual que se produce, ¿cierto?, en espacios digitales. Está el riesgo del bullying, y mientras menos posibilidades tengan los niños, las niñas y adolescentes de interacción con otros, más van a encontrar fácil eventualmente maltratar a través de estos espacios. Entonces, me parece que es súper importante regularlos, pero también me parece que hay que advertir que las regulaciones más estrictas pueden crear la falsa sensación
de que el problema está subsanado. Como que si yo impido los teléfonos o impido las redes sociales, ya no voy a tener el problema de los niños hasta las 2 de la mañana con el teléfono o cometiendo maltrato digital en los aparatos, ciertos dispositivos. Entonces, las regulaciones siempre tienen que ir acompañadas de buenas campañas de educación, porque la convivencia digital y la convivencia escolar necesitan ser reforzadas. Tenemos problemas graves en este minuto en ese ámbito. Tenemos problemas graves en salud mental en niños, niñas y adolescentes. Y algunas de los estímulos que ellos reciben en estos espacios son los que causan esos problemas en salud mental. Entonces, me parece importante las regulaciones, me parece importante que miremos qué regular, qué permitir, y me parece importante también que no tengamos esa falsa sensación de que la regulación lo es todo o la prohibición subsana un problema que está a la base en nuestra sociedad y que tiene que ver con el cuidado, la salud mental, ¿cierto? Que no hay que atender de manera urgente, de hecho. Estamos en la hora, Evelyn. Solo, muy brevemente, recién estábamos comentando lo de TikTok. ¿Hay una edad como que uno diga, que uno pueda decir, ¿sabes que de esta edad para arriba ya sí los niños pueden estar en TikTok o no existe esa barrera, esa... No, sí la hay. ¿Una edad recomendada? Absolutamente. La misma aplicación dice 13 años en adelante. Yo diría que desde ahí en adelante hay que empezar a evaluar y que tiene que ver también, no hay como normas rígidas para cada niño, niña y niños que van a necesitar tal vez más tiempo y otros menos, ¿no? Pero los primeros años hay que estar completamente alejado de las pantallas, primera infancia, que hasta los 9 años se ha descrito. Y posteriormente hay que ir haciendo uso progresivo que tiene que ir acompañado de esta educación. Y yo diría que las mismas edades que ponen estas mismas aplicaciones debieran ser las que marquen, claro, respetadas, pero para eso tenemos que asegurarnos que regulen, que efectivamente esos límites etarios se cumplen. Estamos un poquito mal entonces, porque los niños bajo 9 años están todo el día en el teléfono. Hasta las mascotas tienen redes sociales, es decir, hay cero regulación. Por eso me gusta lo que está haciendo Australia, aunque creo que merece una discusión que también invita a los adolescentes, que son los que van a tener más voz y voto en eso, para poder tomar acuerdos al respecto. Pero efectivamente los papás, las mamás y las escuelas a veces no tienen las suficientes herramientas para regular. Las empresas tienen que hacerse cargo. Muy brevemente, 30 segundos, Evelyn. Tú has dicho que la IA no es creativa, sino que solo es generativa. Y copiona, ¿no? Porque plagia todo lo que nosotros hacemos y por lo tanto yo diría que la creatividad nos pertenece todavía, cuidémosla, y en ese sentido no le pidamos a la inteligencia artificial tareas creativas, porque no va a crear, va a copiar de nosotros mismos y nos va a dar respuestas cierto plagiadas, y hay límites éticos que nosotros también tenemos que poner. Bueno, muy muy interesante lo que estuvimos acá conversando con Evelyn. Estamos llegando al final de este capítulo, ¿cierto? Te queremos agradecer, Evelyn, por haber estado en esta segunda temporada de Neuro Podcast. Muchas gracias, y muchas gracias por invitarme en este año del cerebro, y espero que todo salga fantástico también con la Neurofest. Perfecto, nosotros nos despedimos. Recuerden que pronto nos reencontramos con más conversaciones interesantes acá en USTV+, también en Neuro Podcast. Recuerden visitar ustv.cl, muy importante, seguir nuestra programación, como siempre lo decimos, y también nuestras redes sociales. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.